Amados hermanos, estamos en el mes de octubre ya, como que nada, se fue ya que el año casi, porque ahorita octubre, unos días más, unas semanas más, un par de semanas y cierran los establecimientos educativos con los estudios de los niños, viene el tiempo de fin de año y se nos va el año. Otro año completito, ahora sí completito de pandemia, pero estamos vivos, gracias a Dios estamos aquí. Y hemos estado aprendiendo sobre reflejar unidad divina. Y la última serie que estamos desarrollando es Reflejo Unidad Divina, reconociendo a Jesús como el enviado. Eso es bien importante, hermanos amados, porque hay personas que no reconocen a Jesús como el enviado. Lo reconocen, sí, pero como un buen maestro, como un filósofo, con otros títulos que nada que ver. Nosotros sabemos que Él es el enviado. Y el enviado es el que estaba prometido, es el que iba a venir a rescatar al pueblo de sus pecados. Por eso nosotros lo reconocemos así. Nuestro tema para el día de hoy, domingo 3 de octubre, es: lo confieso delante de los hombres. Lo confieso delante de los hombres. Voy a pedir que preparen sus Biblias. Y vamos a hacer nuestra confesión bíblica primero que nada, mis hermanos, y luego vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento. Si quiere, váyase usted a Lucas, por ahí vamos a leer, pero primero vamos a hacer nuestra confesión bíblica. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. En esa unidad póngase sobre sus pies y busquemos en Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Leemos, si quieren leen conmigo en voz alta. Yo tengo la Reina Valera de 1960. Solamente son estos dos versículos. Dice así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Tomen su lugar. Son dos versículos, pero hay un poderoso mensaje contenido en él. Cuando pusimos el título, lo confieso delante de los hombres, lo primero que puede venir a nuestra mente es que para los cristianos evangélicos es sencillo confesar a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, como el enviado de Dios, y confesarlo abiertamente delante de los hombres. Yo le pregunto: ¿es fácil para usted o no es fácil confesarlo? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero no se atreven a confesarlo como su Salvador? Yo no sé si se han dado cuenta. Cuando uno está guiando a otra persona a los pies de Cristo, tal vez a todo ha respondido afirmativamente. Incluso cuando uno le pregunta: ¿quiere recibir a Cristo como su Salvador?, dicen sí. Entonces uno le dice: bueno, quiero que repita una oración conmigo. Y cuando uno comienza a hacer la oración, ahí ya les cuesta. Y hay quienes no repiten la oración. Y yo recuerdo que había un joven, y aquí en la Boca del Monte, una familia que estuvo congregándose un tiempo acá con nosotros. Él tenía problemas. Cuando ellos se congregaban aquí, sus hermanas, sus padres venían acá, pero él tenía problemas con el alcoholismo y esas cosas. Y entonces, muy eventualmente, él se asomaba por acá. Pero de repente la familia sintió muy difícil venir aquí hasta la Santa Fe, y entonces se empezaron a ubicar y a congregar en una iglesia allá cerca de su casa, en la Boca del Monte. Y parece ser que ahí lograron llevar con un poquito de más frecuencia a este joven.
Y después, en una ocasión, me llamaron las hermanas de él y me dijeron: fíjese, hermano, que queremos contarle una buena noticia. Mi hermano está yendo a la iglesia y ya recibió a Cristo. En serio, gloria a Dios. Le digo: qué alegría, hermanas. Pero fíjese que él tiene una duda, dijo, que allí, cuando él recibió a Cristo, no lo pusieron a que repitiera la oración. O sea, él con sus labios no confesó nada, sino simplemente: ¿quiere recibir a Cristo? Sí, va, bendiciones, oramos por usted, y ahí se terminó. No lo hicieron repetir la oración, y la gran preocupación de él y de ellas era que si él no repitió la oración, no fuera salvo. Yo les pregunto a ustedes: ¿era salvo o no? Es que ahí está el meollo del asunto, porque le faltaba esa parte de confesar públicamente. Ya vamos a entrar en materia. Ahorita solo estoy en la introducción y por eso se me vino a la mente este caso. Me llamó la atención porque ya no me recuerdo si fuimos nosotros hasta allá a la casa de ellos o por teléfono lo hicimos. Pero la cosa es que nosotros hicimos la oración como nosotros solemos hacerlo aquí, y él terminó repitiendo la oración y ya. Por cierto, él ya falleció, pero se fue tranquilo, que ya había recibido a Jesucristo. Nosotros sí confesamos a Jesucristo. ¿Por qué confesamos a Jesucristo? En este pasaje vamos a aprender un par de cosas muy relevantes, muy puntuales, pero muy importantes. Número 1, nosotros confesamos a Jesucristo porque Jesús confesará a quien lo confiese a Él. Así de sencillo. Nosotros confesamos a Jesucristo porque Jesús confesará a quien lo confiese. Dice el versículo 8, si pusieron atención: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces tenemos que entender qué es confesar, hermanos, porque yo conozco una religión donde la gente se confiesa y hasta tienen un pequeño habitáculo que le llaman, no sé si confesionario le llaman. Es un pequeño cuartito hecho como un mueble de madera donde adentro está el ministro de Dios y afuera está la persona que llega a confesar sus pecadillos. ¿Se sentirían cómodos ustedes que yo me meta a ese cuartito? Usted viene, se sienta uno así aquí al frente y dice: bueno, fíjese que esta semana hice esto y esto y esto y esto. Estoy seguro que se sentirían incómodos. Pero ¿de qué se trata entonces la confesión? Por cierto, y dicho sea de paso, mis hermanos, a quien hay que confesarle nuestros pecados, porque la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Está hablando en otro contexto de confesar los pecados delante de Dios, no delante del pastor o del ministro, no, delante de Dios. Hay personas muy lindas que tienen un corazón tan amplio y dicen: pastor, yo le quiero contar a usted, mire, ore por mí, por favor. Yo sé que delante de Dios lo confieso, pero quiero que usted ore por mí. Ustedes le cuentan a uno lo que han hecho. Pero la cuestión aquí es confesar. ¿De qué está hablando el Señor acá en estos versículos? Confesar, hermanos, es decir la verdad respecto de algo o de alguien. Entonces, si yo digo Jesucristo es mi Salvador, ¿eso es una verdad o es una mentira según ustedes? Para algunos puede ser una mentira, pero para mí es una absoluta verdad, y yo estoy testificando, estoy confesando con mis labios que Jesús es mi Salvador, que Jesús es el enviado, que Jesús es mi Señor, que Él es el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y esa es una confesión, es una declaración que se pronuncia de algo que creemos profundamente como cierto. Pero hay detallitos en este versículo que nosotros tenemos que analizar, porque dice que la confesión tiene que ser delante de los hombres. El que me confiese, o el que no me confiese, más bien, sí, el que me confesare delante de los hombres, confesión ante los hombres. Cada hombre, entonces, y cuando digo cada hombre me refiero a hombres y mujeres, cada uno de nosotros
debe realizar su declaración delante de los hombres. Es probable que eso fue lo que orilló a la iglesia a hacer este tipo de, digámoslo así, de pequeña ceremonia de conversión de las personas, porque allá cuando Pedro predicó y se convirtieron, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Yo no sé si ahí lo hicieron como cuando nosotros estuvimos aquí en el estadio, que previamente habían sido capacitadas varias personas, varios consejeros para acercarse o llevar a la gramilla del estadio a los que iban a recibir a Jesucristo y hacerles que repitiera la oración que el pastor estaba diciendo allá. En ese caso no había tal organización, no había tal planificación, no era el festival con Luis Palau, hermanos, no era abre tus ojos, no, ahí fue algo espontáneo que surgió. ¿Y cómo hicieron esos 3,000 o cómo hizo el escritor sagrado para saber que aquellos 3,000 se convirtieron a Jesucristo? ¿Será que ellos hicieron una oración pública? No lo sabemos, mis hermanos, pero esto es bien importante. La confesión significa, y la confesión no necesariamente solo en el momento de que recibimos a Cristo, no. Esto es una confesión permanente, es un estilo de hablar de los cristianos, que al hablar se nota que tienen alguien que vive en ellos, se nota que son ya de otra naturaleza, se nota que ya no son los mismos, se nota que ya quien gobierna en sus vidas es Jesucristo. A eso se refiere aquí. Porque la convicción, claro, viene de lo que dice también Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces comienza con la salvación, pero se queda como una actitud de vida, como algo permanente, no como algo que hago solamente en este momento y después ya nunca más declaro que Jesús es mi Señor. Nuestra fe en Jesucristo no es algo privado, mis hermanos. Nuestra fe en Jesucristo tiene que ser algo público, algo que se note, hermanos amados, algo que los demás se den cuenta. Que no nos pase lo que muchos dicen, no, ni cuenta se dieron que soy cristiano. No, mis hermanos amados, se debe notar en nuestra forma de hablar, en nuestras declaraciones que hacemos en lo que es tocante al tema de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no pueden haber, como dice aquella canción, cristianos de la secreta. No, esos no existen, hermanos. Y si existen, no están bien, no están bien. Entonces, la confesión tiene que ser delante de los hombres. ¿Por qué delante de los hombres? ¿Por qué mi confesión tiene? No, soy yo, mi asunto es con Dios. Los hombres no hicieron nada por mí, pero yo puedo hacer algo por ellos. Ese es el punto. La confesión delante de los hombres es para que otros oigan, es para que otros se les abran sus ojos, es para que otros entiendan, es para que otros no solo que vean que usted es diferente, sino que ellos oigan y la fe venga a cimentarse en ellos, porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, cuando yo estoy confesando a Jesucristo y confieso su palabra, los demás es como una semilla que estuviera yo poniendo en su corazón, que va poco a poco germinando y luego da a luz una hermosa planta de una nueva fe para alguien que va a conocer a Jesucristo. Pero aquí hay algo más en el versículo. Nuestra confesión es delante de los hombres. La confesión del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Recuerden que Lucas está dirigido con el propósito de mostrar que Jesús era el Hijo del Hombre también. Entonces Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, pero es Jesucristo. Él nos va a confesar en la eternidad. Confesión en la eternidad es el siguiente aspecto de este versículo. Jesucristo promete que a las personas que le confiesen delante de los hombres, Él les confesará. Ahora me llama la atención que Él nos va a confesar. Él va a decir: sí, estos son mis hijos, sí, Él me conoció a mí,
Él testificó de mí. Él confesó que yo era su Señor. Ella confesó que yo era su Señor. ¿Y delante de quién lo va a hacer, hermano? ¿De su Padre? Dice el versículo, delante de los ángeles. Delante de los ángeles. Hermanos, los ángeles son seres espirituales que están al servicio de los hombres por decisión divina. Pero en el cielo seguramente son los organizadores de las grandes fiestas de salvación. Y cuando Jesús delante de los ángeles diga mi nombre, este hijo mío, Edwin Amós Villatoro y Villatoro de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, me confesó mientras estuvo en la tierra. Es como cuando usted va a un lugar y se hace amigo de una persona y esa persona empieza a hablar bien de usted delante de sus coterráneos, delante de sus amistades y familiares. De repente esa persona le devuelve la visita a usted y viene a visitarlo donde usted vive. Entonces usted hace lo mismo. Usted empieza a decirle a su familia, viera cuando yo fui a la tierra de él, cómo me trataron de bien. Viera que él es una persona y tiene una familia muy linda y mire, y empieza uno a contar todas las bondades de esa persona. Eso es lo que Jesús quiere hacer por nosotros. Ángeles, estos son mis verdaderos hijos. El Señor nos va a confesar delante de los ángeles. Eso es maravilloso, hermanos. Confesiones. Vamos a pensar entonces qué confesiones pueden existir en la Biblia en este contexto del que estamos hablando. Existen muchas confesiones en la Biblia, pero vamos a mencionar, por ejemplo, está la del crucificado a la par de Jesús. Hubo alguien que hubieron dos, de hecho, que fueron crucificados juntamente con Jesús, y uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue una confesión de que él estaba creyendo en Jesús. Estaba confesando que Jesús era rey, que tenía un reino y que iba a venir a recoger a sus súbditos, a recoger a los que creyeron en él. Y este hombre, a pesar de que había hecho maldades, en la cruz misma, en el umbral de la muerte, estaba reconociendo a Jesús como el rey. Y le dice, así esa fue su manera de convertirse a Jesucristo. Él no hizo una oración tradicional como las nuestras, simplemente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué les parece la confesión del apóstol Pedro cuando dijo, quizás esa sea la más célebre, tú eres el Cristo? ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso tiene unas implicaciones fuertes, porque cuando dice el Cristo, ya tenemos nosotros para entretenernos un buen rato sobre el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El ungido de Dios, el enviado de Dios. Y luego el Hijo del Dios viviente. Está incluyendo en ello el reconocimiento de que Jesús es Dios. ¿Qué otra declaración? ¿Qué les parece la de Marta? Marta, Marta, afanada y turbada has estado, le dice Jesús. Era una mujer muy oficiosa, por cierto. Hacía buenas comidas, chuchitos y todo lo que hace hermana Julia. Me imagino que se parecía a ella. Solo que se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta. Pero llega un momento en que saca su teología también a lucir. Y ella hace esta declaración. Cuando Jesús le pregunta si cree, ella dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y por cierto hace otras declaraciones, pero esta es la que nos interesa aquí. Muy parecida a la declaración de Pedro. Y ella no andaba con Jesús todo el tiempo, eran muy amigos. Esta familia era muy amiga de Jesús, sí, era de su alta estima, pero no andaba todo el tiempo con Jesús. Y mire la declaración que hace, bastante semejante. Y también tenemos la declaración de un hombre ajeno al pueblo de Dios, un eunuco de Etiopía, un funcionario de Etiopía, de la reina de Candace,
cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo y le predica el Evangelio, él hizo también una declaración. Antes, como único requisito para que Felipe lo bautizara, si crees, o porque él dijo, aquí hay agua, dijo cuando iban pasando en el carro, y le dice, y aquí hay agua, y ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice él, de una vez. Y entonces Felipe le dice, si crees, bien puedes. Y esta es su declaración: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mis hermanos, estas confesiones, este tipo de confesiones son las que nosotros debemos hacer, con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Esto debe reflejar nuestra vida. Nuestra confesión puede ser diversa, ciertamente, porque no somos robots que estemos programados para repetir las mismas cosas. Pero si tenemos el mismo Espíritu de Dios y la misma convicción de ser salvos, nuestras declaraciones van a ser diversas, pero semejantes en torno al Hijo de Dios, y verdaderas, nacidas de la fe y delante de los hombres. Bueno, esta es la parte nuestra. ¿Cuál es la parte de Jesús que dice el pasaje, específicamente el versículo 9? Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esta es la parte triste, la parte negativa, la parte que no quisiéramos conocer, pero debemos conocerla. Porque dice que Jesús negará a quien lo niegue. Así como confesará a quien lo confiesa, negará al que lo niegue. Todo lo contrario al texto anterior. Puede ser que las personas, en lugar de confesar a Jesucristo, lo nieguen, o como decimos nosotros muchas veces, lo renieguen. A veces la gente es muy renegada, hermanos. Íbamos con un tío de mi esposa en alguna ocasión en un vehículo. Él vive en los Estados Unidos, pero vino a Guatemala y lo llevamos a hacer algún submandado por aquí en nuestro carrito. Y por supuesto nuestro carrito, para los carros que ellos están acostumbrados a manejar allá, seguramente era un carrito muy sencillo para él, pero no dijo nada de nuestro carro, nada malo. Pero íbamos y adelante de nosotros iba otro carro más viejito que el nuestro, y el carro decía en la parte de atrás, el renegado. Íbamos subiendo ahí para la Berlín, cabal, de donde está el semáforo para arriba, y el renegado iba a P, y nosotros atrás. Como el mío no era tan de buen jale, no me atrevía yo a rebasarlo, mejor iba atrás. Y en una de esas él se le sale decir, ya no quiere el renegado. Pero nosotros íbamos al mismo paso que él. Hermanos, la gente a veces reniega de Jesús. Renegar es un énfasis en negar y volver a negar. Eso es renegado. En cuanto al contexto de la película, o que ustedes han visto, el renegado es un contexto de un rebelde, uno que se subleva contra toda autoridad. Pero aquí, hermanos, estamos diciendo que las personas eso es lo que hacen en vez de confesarlo, lo niegan, lo reniegan. El hecho de no confesarlo simplemente, hermanos, ya implica que Él no nos va a confesar, Él nos va a negar delante de los ángeles también, dice. Ahora, me llama la atención que diga siempre delante de los ángeles. Porque si estamos delante de los ángeles, vamos a estar en los cielos. Quiere decir que está hablando de personas que se convirtieron, personas que recibieron a Jesucristo como su Salvador, pero se pusieron una puerta negra y 3 candados aquí en la boca y no lo confesaron públicamente. ¿Confesamos nosotros a Jesús o lo negamos? ¿Y usted por qué está diciendo esas palabras? Y esas no las dicen los cristianos. ¿Y quién le dice a usted que yo soy cristiano? Pues yo lo he visto entrar a esa iglesita ahí. A veces vengo. Eso es negar, hermanos. Eso es negar a Jesús. Nosotros tenemos que ser bien definidos, mis hermanos. O somos o no somos.
porque si no nos puede pasar esto. Se trata de poner en una ubicación adecuada a la persona que conoce a Jesucristo. Necesitamos estar bien definidos. Dios trajo salvación a la humanidad, y todo el que lo confiese a Jesucristo como su Salvador, como el Hijo de Dios, es quien verdaderamente va a recibir este reconocimiento, es quien verdaderamente puede ser salvo. A mí me da temor que ni siquiera lleguemos a estar delante de los ángeles. Ese es el problema. No que se pierda la salvación, sino que probablemente nunca la tuvimos. El que lo niegue probablemente esté siempre en condenación junto a esta generación que nunca quiso recibirlo a Jesús. El capítulo 9 de Lucas siempre, y el versículo 26 habla de avergonzarse. Fíjense, hermanos, y esto sí que es fuerte. Voy a leer ese verso 9:26 de Lucas. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Esto nos da una luz, porque entonces es que nos va a negar delante de los ángeles. Eso no va a ocurrir en el cielo, va a ocurrir aquí, porque Él vendrá con sus ángeles a por su iglesia. Pero usted se asoma: Señor, yo me registré para ser salvo. Sí, pero solo te registraste y nunca te fuiste a poner la vacuna, chulo. Entonces, nunca confesaste, me negaste. Solo se quedó registrado y ya no pasó más. Tremendo, hermanos, tremendo. Necesitamos analizarlo, necesitamos estar firmes en el Señor y necesitamos confesarlo. Fíjense que sucede algo muy, muy especial, que yo recuerdo, como yo soy de la vieja guardia, yo recuerdo que los himnos de antes en la vida cristiana tenían varias estrofas y un coro, y uno cantaba una estrofa y el coro, una estrofa y el coro, otra estrofa y el coro, y así, hasta que se terminaban las estrofas y se terminaba por última vez el coro. Pero resulta que ahora he visto letras de canciones cristianas, pero modernas, y dice: primera estrofa, puente, precoro, coro y no sé qué más. Lo he visto con mis hijos. Y entonces digo yo: ¿y por qué tanto? Tan fácil que era antes, estrofa y coro, estrofa y coro, estrofa. Ahora precoro y coro. Pero como uno va aprendiendo de todo, entonces yo dije, voy en el mensaje, voy a dar una preconclusión y de último la conclusión. Y aquí les va la preconclusión. Negamos a Jesús cuando, esto nos va a ayudar a entender cuándo negamos a Jesús y cuándo lo confesamos. 1, cuando esperamos que nadie va a pensar que somos cristianos. 2, cuando decidimos no defender lo bueno. 3, cuando callamos en cuanto a nuestra relación con Dios. 4, cuando nos diluimos en la sociedad, nos perdemos, no nos notamos que somos cristianos. 5, cuando aceptamos los valores no cristianos de nuestra cultura, nos acomodamos a la conveniencia social. En contraste, lo reconocemos cuando, 1, llevamos nuestras vidas morales verticales que honran a Cristo. 2, cuando buscamos oportunidades para testificar de nuestra fe a otros. 3, cuando ayudamos a los necesitados. 4, cuando salimos en defensa de la justicia. 5, cuando amamos a otros. 6, cuando tomamos en cuenta nuestra lealtad a Él. Y 7, cuando usamos nuestra vida y recursos para llevar a cabo sus deseos antes que los nuestros. Esa es la preconclusión, la conclusión. La vida nos lleva a una decisión de confesión delante de los hombres. Jesucristo es nuestro Salvador, el Dios encarnado, nuestro Rey y Señor, el Hijo de Dios, mis hermanos. Por lo que nuestra confesión nos da vida eterna en Jesucristo, pero a la vez nos da la esperanza de confesarnos de parte de Él ante los ángeles de Dios, si lo confesamos nosotros
delante de los hombres. También nos advierte que de negarlo, Él nos negará. Es nuestra decisión de vida. No nos avergoncemos. Confesemos a Jesucristo en todos los escenarios que vivimos. Pongámonos de pie. Y antes de orar, quiero que solo cierre sus ojos y que piense en esta semana que terminó, porque ahorita estamos empezando una nueva, es el primer día de la semana, pero en esta semana que terminó, ¿cuántas veces confesé a Jesucristo? Y por el contrario, ¿cuántas veces lo negué? Haga ese inventario personal, mental, y espero que se incline por lo bueno, aún que no haya ninguna parte que sea negativa. Eso sería maravilloso. Sin embargo, hoy estamos aquí porque precisamente creemos que necesitamos crecer en la fe y necesitamos afirmarnos más en el Señor para estar más definidos en sus caminos. Padre, muchas gracias porque nos hablas alto y claro, fuerte y claro, esta mañana, este día y quizá otro día a quien nos vea en diferido, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a estar del lado de los que confiesan tu nombre siempre, de los que creemos firmemente en ti, a estar del lado bueno, Señor, y no caer en la negación. Padre, gracias te damos por los que estamos aquí reunidos y por todos aquellos alrededor del mundo que te confiesan continuamente en sus vidas y que, Señor, muestran con sus hechos que tú habitas en ellos, que tú eres su Señor, su Salvador. Padre, gracias por tu bondad y por tu amor. Bendito seas, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 하나님, 우리가 이 시간 주님을 예배합니다. 하나님, 우리 예배를 음행하여 주시고 이 시간 이곳에 임하여 주십시오. 높아져 있는 모든 마음들 낮아지네 주의 영광 앞에 대적하려 했던 모든 계획 주님이 보시네. 그때의 저희를 놀래어 일으키를 나의 왕을 거룩한 산 시온에 세우노라. 내가 영을 전하노라 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 내가 영을 전하노라 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 높아져 있는 모든 마음들 낮아지네 주의 영광 앞에 대적하려 했던 모든 계획 주님이
오시네 그때의 저녁 놀래어 이르기를 나의 왕은 거룩한 자 시온에 세우노라 내가 영을 전하노라 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 내